Hola niños, bienvenidos a clase. El día de hoy vamos a dar inicio en la página número 42 de nuestro libro. El tema, niños, de este bloque es ¿cómo somos los seres vivos? Y bien, niños, aquí en pantalla podemos observar al venado, que es un animal herbívoro. ¿Por qué? Porque él tan solo su alimentación la obtiene de consumir hierbas, ¿verdad? De consumir vegetales. Pero este otro animal, niños, es un nautilo, es un animal carnívoro nocturno que habita en el Océano Pacífico. Esto quiere decir que él se alimenta de otros animales, porque carnívoro significa carne. Muy bien, niños, en el bloque anterior aprendimos que por medio de una alimentación correcta el ser humano obtiene los nutrimentos necesarios para crecer y desarrollarse. Ahora bien, niños, la siguiente pregunta dice, ¿cómo obtienen su energía los demás seres vivos? ¿Todos se nutren igual? ¿Las plantas también se nutren y respiran? ¿Todos los seres vivos respiran de la misma manera? Pues bien, niños, estas preguntas las vamos a ir contestando de acuerdo a cómo vamos a ir nosotros obteniendo más información en este bloque. Muy bien, niños, en esta imagen nosotros podemos observar los helechos, que son plantas que tienen hojas que se llaman frondas y en ellas producen su alimento. Mientras que del lado izquierdo, niños, de esa misma imagen nosotros podemos observar a un caracol de jardín. Este es un animal que se alimenta de los fragmentos de las hojas, en otras palabras, de pedacitos de hojas. Continuando, niños, con nuestra actividad, relación entre la alimentación de los animales y su ambiente. ¿De qué se alimentan los animales? Pues bien, niños, el tipo de alimentación de un ser vivo está en función del lugar donde habita. Esto quiere decir del lugar, área en donde él vive. Por ejemplo, niños, el mono araña, que es este que tenemos del lado izquierdo, niños, habita en las selvas de los estados de Veracruz, Tabasco y Chiapas y se alimenta de abundantes frutas, hojas tiernas, flores, semillas e insectos. Por otro lado, a la derecha nosotros tenemos, niños, una tortuga del desierto. Así es, una tortuga del desierto. La tortuga del desierto, que habita en los estados de Coahuila, Chihuahua y Sonora, solo come cactáceas como el nopal. Pregunta: ¿podría la tortuga del desierto sobrevivir en la selva? Recuerden, niños, que si tan solo consume cactáceas, en la selva no hay, ¿verdad? No vemos nopales en la selva. Entonces sería imposible que se adapte a este tipo de alimentación, que será muy diferente. Muy bien, niños, un dato interesante: el tiranosaurio medía de 10 a 14 metros de altura y pesaba 7.000 kilogramos, que esto quiere decir 7 toneladas. Aunque era carnívoro, en ocasiones se alimentaba de animales muertos o presas que otros dinosaurios cazaban, por lo que también era carroñero. Los dinosaurios se extinguieron hace millones de años. Existen dos teorías que tratan de explicar este suceso. Una es la caída de un enorme meteorito en la Tierra, la otra, la gran actividad volcánica. Esto provocó fuertes cambios ambientales que afectaron a las plantas, base de la alimentación de ellos y otros seres vivos, entre ellos los dinosaurios. Muy bien, niños, en pantalla nosotros tenemos la imagen, ¿verdad? En el pasado también existieron seres vivos carnívoros y herbívoros. ¿Quién se comía a quién y cómo? Como ustedes pueden observar, tenemos, ¿verdad?, a estos animales que ya se extinguieron hace millones de años. Muy bien, niños, la cadena alimenticia o la cadena trófica, niños, es la alimentación de cada uno de los seres vivos para obtener energía. Las plantas son las únicas que fabrican su propio alimento a través de la energía solar y de sustancias simples.
mientras que los consumidores primarios, o sea, los animales herbívoros, ellos necesitan de las plantas para poder obtener su energía. Y los consumidores denominados de segundo orden, niños, son aquellos que necesitan de las especies, ¿verdad?, de los consumidores primarios o del primer orden, o sea, de aquellos animales que comen hierbas. Los carnívoros, niños, se comen a otros animales. Aquí tenemos un ejemplo y es que ustedes van a completar este ejemplo, niños, dibujando en primer lugar a una planta, ya que a la planta se la va a comer el conejo, ¿verdad? Entonces, niños, el conejo sería el consumidor del primer orden. Y después, niños, este conejo va a ser devorado o consumido por el águila, que sería su consumidor de segundo orden. Al ustedes dibujar esto, niños, se podrán dar cuenta mediante la imagen esta cadena alimenticia. Continuamos, niños, con otra cadena alimenticia y ustedes van a dibujar primeramente a un águila, niños. El águila se va a consumir a una víbora, niños, y entonces estamos hablando de que el águila es un animal carnívoro, ¿verdad? La víbora, niños, esta se va a consumir a un sapo y la víbora también es un consumidor carnívoro, niños. El sapo, niños, se va a alimentar de la mariposa y entonces el sapo, niños, se alimenta de la mariposa, mientras que la mariposa, niños, es un animal herbívoro, ya que ella se alimenta de las flores. Y recuerden ustedes que las flores, niños, ellas producen su propio alimento. Ustedes van a completar este diagrama de cadena alimenticia, niños, mediante dibujos. Y es así, niños, como quedaría su diagrama final. Ahora bien, niños, vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Quién se come a quién? El conejo se come a la planta, pero al conejo se lo come el águila. ¿Cómo lo hacen? Localizan y cazan a sus presas. Siguiente pregunta. ¿De qué se alimentan las plantas y los animales que observas? De acuerdo, niños, a lo que ustedes van a dibujar, las plantas se alimentan de nutrientes de la tierra, pero los animales se alimentan de plantas y animales. Siguiente pregunta. ¿A qué se deben las diferencias de su alimentación? Y bien, niños, esto se debe a que los carnívoros tienen dentaduras afiladas y también garras, lo que permiten que ellos puedan cazar otros animales, mientras que los herbívoros no tienen garras y sus dientes son grandes al frente, lo que permiten que ellos tan solo puedan comer o consumir hierba. Y así es como le estarían dando respuesta a estas preguntas. Con esto hemos terminado la clase del día de hoy y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.